días para todos, ¿cómo están? De vuelta aquí en la Sociedad del Silicio. Yo soy Andrés. Yo soy Santiago. Y tenemos hoy un invitado muy especial. Así es. Entonces, bueno, lo presento, que estamos acá con el doctor Javier Ariza, el cual es egresado de la Universidad de los Andes en Economía. Ha tenido estudios en su maestría de Derecho Económico de la Universidad Externa de Colombia y ha sido asesor en temas varios, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Entonces, pues hoy vamos a hablar específicamente de la IA. Y él en este momento está muy metido en esos temas y pues por eso quisimos traerlo para que nos comparta un poco de lo que ha aprendido, de qué es lo que ha visto de nuevo y cuáles son, digamos, los pormenores de la IA hoy en el mundo de hoy, ya que pues ha tenido pues un auge bastante grande en los últimos 2 años. Entonces, pues, bienvenido. Gracias Santiago, gracias Andrés por la invitación y a todos los que nos están escuchando, pues muy gentiles por darnos estos espacios. No, siempre bienvenido acá, doctor. Sí, no, nosotros muy emocionados de tenerte por aquí y también para nuestra audiencia la verdad es un lujo porque pues digamos hablar con personas que estén muy metidas en estos temas tan específicos de la industria es un poco difícil. Sí, como Santi nos presentó, entonces vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hacer un recorrido de la inteligencia artificial como tecnología y poco a poco en el episodio vamos a ir avanzando para hablar y esbozar un poco sus impactos económicos, políticos, sociales y en últimas culturales. Yo les voy a contextualizar un poco de qué es la IA, cómo funciona a rasgos muy grandes, como un poquito de su historia. La inteligencia artificial es un software, es decir, es un programa que se ejecuta en un computador principalmente y su característica principal es, y obviamente el profe me corregirá en cualquier momento si la embarro, pero su característica principal es su capacidad de aprender y crear contenido por sí misma. Otros programas pueden aprender y crear contenido, pero la capacidad que tiene la inteligencia artificial de hacerlo por sí misma ha destacado y es la que en general a la sociedad como que más miedo le da, porque se sienten como reemplazados. Tradicionalmente ese aprendizaje y esa producción autónoma era como el último baluarte que le quedaba a los seres humanos, digamos de su cúspide en la cadena alimenticia, pero ahora parece que se ha visto amenazada. A lo largo del episodio vamos a hablar un poco de cómo se transforma o cómo se desarrolla una innovación en el tiempo. Para eso vamos a explicar más adelante qué es una innovación en forma de S para tener un poco claro y estar hablando todos el mismo idioma. Así que, profesor, ¿qué de pronto se me quedó por fuera al momento de decir qué es la IA? No, Andrés, estuvo muy bien descrito, me parece que pues haces énfasis en la parte técnica y en el significado que para nosotros tiene, al mismo tiempo que lo arrastras de lo que nosotros somos como seres humanos. Sí, así es. Bueno, este episodio va a estar principalmente dirigido hacia preguntas, ya que pues tenemos aquí el privilegio de tener un buen invitado que nos dé muchas luces y de ahí en adelante se esbozará una conversación. La primera pregunta o la pregunta grande que tenemos para ti es ¿qué opinas del contenido generado por la inteligencia artificial? ¿Es bueno, es malo, depende? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Andrés, yo creo que no lo podemos catalogar en sí como bueno o malo. Tal vez para poder estructurar la respuesta me iría un poco más atrás y es si nosotros en este momento podemos ver que la inteligencia artificial está en capacidad de crear un video, pues diríamos como que chévere, ¿no? Que las personas como yo que no tienen la formación para hacer un video de edición, no sé, un astronauta que esté volando en el espacio y que luego se vaya al fondo del mar, pues no está en la capacidad que yo tengo para crear un video, pero con una IA generativa lo puedo hacer hoy día. Ahora, eso nos colocaría a todas las personas que no estamos en capacidad de crearlo, que podamos llevarlo a cabo. Entonces, pues para nosotros es un gran avance en la medida en que aumenta las posibilidades de crear una cantidad de contenido que nosotros no podríamos, pero al mismo tiempo pues tiene unas zonas grises. Me devuelvo un poco más y tal vez para entender hacia atrás lo que podría ser apalancarnos en una tecnología. Si miramos la máquina de vapor, pues la máquina de vapor permitió que los seres humanos pudiéramos designar la fuerza que hasta el momento nos caracterizaba en las máquinas.
Y si nos vamos un poco más atrás, podríamos hablar de la imprenta, que en su momento pudo replicar que los escritores tuvieran que hacer muchos libros iguales y que además pues por tiempo era muy difícil, pero luego se logró con la imprenta de Gutenberg. De igual manera podríamos irnos mucho más atrás y llegar a la rueda o al fuego. Entonces ya con esto en mente y teniendo en cuenta que no es la primera vez que nosotros nos enfrentamos a un avance disruptivo y que la sociedad se transforma en la medida en que la tecnología nos da las herramientas para esa transformación, pues podemos colocar en una balanza lo que podemos tener a futuro con el avance de la IA y de qué tenemos que protegernos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues es de qué manera podemos nosotros aprovechar toda esa potencialidad que tiene la IA para mejorar todos los problemas que tenemos en este momento como humanidad y tratar de controlar y reducir los riesgos que representa semejante poder en manos de nosotros, y más aún cuando nosotros somos como la generación de transición en la que antes no teníamos inteligencia artificial, pero a futuro vamos a tener muchísimas herramientas que incluso no nos imaginamos los alcances que puedan tener. Entonces, en ese orden, para mí sería muy difícil simplemente clasificarlo de bueno o malo. Me parece maravilloso los avances que nosotros vamos a vivir, me parece maravilloso si nosotros como sociedad y como humanos logramos sacarle el máximo jugo y el máximo provecho a ese potencial que tiene la inteligencia artificial, al mismo tiempo de que podamos protegernos de los riesgos inherentes que trae este avance. Yo creo que hoy día a nadie se le ocurriría que no protegiéramos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿sí? Y eso precisamente tal vez nos muestra hacia atrás lo que pudiera estar por venir con la inteligencia artificial. La energía atómica, la energía nuclear, es capaz de darle luz a una ciudad entera o de destruirla dependiendo cómo se use. Aquí tenemos algo muy similar, que va a estar al alcance de todos los seres humanos. Y entonces en ese orden es como nosotros, a través de estos espacios, a través de conocer qué es la inteligencia artificial, a través de entender cómo funciona, podemos sacar el máximo provecho al tiempo que disminuimos sus riesgos. Y tal vez para cerrar tu pregunta, Andrés, hay una metáfora que habla de un chimpancé que crea humanos, ¿sí? Entonces imaginémonos que un chimpancé, que es una entidad menos avanzada que los humanos, es capaz de crear seres humanos. Entonces, ¿de qué manera se garantiza que la creación de esos humanos no va a terminar yendo en contra de los chimpancés? Y es una pregunta que nosotros podríamos hacernos en la medida en que si estamos convencidos que la inteligencia artificial va a superar la inteligencia de cualquier ser humano, así sea el más inteligente, pues eso nos coloca en una situación en la que debemos evaluar hasta qué punto el que nosotros no podamos entender la lógica de la inteligencia artificial cuando ésta empiece a tomarnos más ventaja en algo tan propio como es la inteligencia humana, pues de qué manera vamos a poder controlarla. ¿Listo? Bueno, déjame sentir un momentico. Es muy interesante lo que tú dices de que somos la generación, digamos, que está en la transición. Lo digo porque a lo largo de la historia, todas las innovaciones que nos reseñaste, precisamente el uso que se le da a esa tecnología lo define esa generación, la generación que está en la transición. Y solo se hace un cambio muchos años después, cuando de pronto esa decisión es evidente de que fue la decisión equivocada. Entonces ahí queda en nosotros una responsabilidad muy grande de tomar la decisión correcta, porque la decisión que se tome en las próximas décadas respecto a la inteligencia artificial seguramente va a ser el paradigma durante por lo menos 100 años más, y pues pueden pasar muchas cosas en 100 años. No, de acuerdo, Andrés. Y no solamente pues de las cosas buenas, sino las malas. Ya. Y es de qué manera podemos garantizar que esa generación de bisagra que somos nosotros no va a cometer tantos errores como los que se han cometido en los momentos similares a los que hemos vivido. Tal vez, y en mi opinión, la inteligencia artificial es la revolución más disruptiva que vamos a vivir como especie hasta el momento, después o comparable con la rueda o con el fuego, con los inventos de la rueda y el fuego. Entonces, eso nos puede dar una magnitud de los problemas tan grandes que se pueden generar
si nosotros no somos capaces de generar unas limitaciones a este gran poder que va a estar en manos de todos los humanos. Y además, de qué manera nosotros, algo cercano que vivimos nosotros como especie, que es la primera revolución industrial, generó casi un siglo de atropellos, de violaciones a los derechos humanos desde el punto de vista actual. ¿Cómo hacemos para que eso que tenemos tan cerca y que pudimos ver y que tenemos evidencia de que ocurrió, pues de qué manera hacemos que no se vaya a repetir? Bueno, no, la verdad, estas reflexiones han sido bastante provechosas y digamos que rescato de tus comentarios la comparación que has hecho de la IA y de su llegada con la energía nuclear, con la máquina de vapor, con la rueda e incluso pues con el descubrimiento del fuego. Y quiero preguntarte en este caso pues ¿cuál crees que no solo es el impacto, cuál crees que es el impacto actual que ha tenido la IA no solo en nuestras vidas, sino también, digamos, a nivel empresarial? ¿Ha llegado la IA a reemplazar millones de trabajadores? ¿Ya estamos en ese punto? ¿O pues estamos cerca de llegar a ese punto en el que van a haber despidos masivos porque es mucho más fácil desarrollar una IA para hacer un trabajo en específico? ¿O estamos cerca de ese momento o todavía necesitamos esperar para ver algún tipo de cambio de ese estilo? Uy, Santiago, es una pregunta de una sensibilidad muy alta. Yo estoy convencido que, bueno, aclaremos a los que nos escuchan y nos ven en este momento que estamos a unos pocos días o a unas pocas horas del año 2025 y yo estoy convencido que el año 2025 va a ser el año en el que la IA empieza a quitar puestos de trabajo a los humanos. Y es que hasta el momento nosotros hemos tenido características en las cuales las IA se aplican de manera experimental en algunos casos, pero muchos de esos experimentos ya han dado resultados positivos. Les pongo un ejemplo. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un directivo del Grupo Aval y ellos están implementando en Colombia, el Grupo Aval es un grupo financiero muy grande, y están implementando en Colombia la venta de seguros ya no a través de personas, de seres humanos, sino a través de bots que son capaces de hablar con un ser humano, son capaces de cumplir con un algoritmo para lograr una venta y han mostrado resultados muy positivos. Tan es así que hablaban, bueno, me contaba la experiencia del caso que le sucedió, y es que llegó una cliente a comprar un seguro y exigió que la venta del nuevo seguro se la hiciera el mismo vendedor que le había vendido el último seguro. Entonces le dijeron, no señora, lo que pasa es que el vendedor no era un vendedor humano, sino era una IA que se encargó de atenderla. Y ella decía, no, o sea, yo quiero que me atienda porque me sentí muy bien atendida, la persona generó una empatía muy grande conmigo y si no me lo vende ese vendedor, pues yo no les voy a comprar el seguro. Entonces, aquí podemos ver cómo la IA le empieza a ganar espacio a lo que nosotros por años habíamos diseñado como la forma de vida y el proyecto de vida de los seres humanos, que es el trabajo. Y esto que yo, pues, a lo que hago referencia, que es una anécdota, también la he encontrado en el sector médico. En California ya hay bastantes resultados de personas que quieren ser atendidas por IAs de medicina en lugar de que lo atiendan médicos humanos. Y la explicación que se ha dado hasta el momento es, pues es que los seres humanos, así tengamos una alta formación, tengamos todas las capacidades y demás, a veces amanecemos de mal genio, a veces amanecemos trasnochados, a veces nos pasó algo negativo y eso se refleja en la relación que yo tengo con mi entorno, mientras que la IA siempre va a estar empática, siempre va a ser amable, siempre va a tratar de la mejor manera a su contraparte humana. Entonces vemos cómo ya empiezan estos casos experimentales a mostrar que sí puede haber la posibilidad de que la IA empiece a quitar puestos de trabajo. Ahora, Santiago, tú hablabas de millones de puestos de trabajo. Sí, yo creo que en el 2025 vamos a ver cómo empieza a quitarle terreno a la fuerza laboral de los humanos, el avance de las IAs y en particular los agentes, que es algo que tal vez
vamos a ver florecer aún más en el año 2025, los agentes de IA. Ok, y bueno, ya viendo, digamos, ese panorama un poco preocupante, ¿cuál crees tú que es la recomendación a seguir? ¿Debemos aprender a utilizar esta herramienta en nuestro día a día? ¿Debemos ser conscientes de que vamos a ser fungibles por un robot, por alguien que puede tratar mejor a nuestros clientes, a nuestras personas más queridas? Incluso ya he visto gente que utiliza a la IA para escribir cartas amorosas y pues esto termina siendo también algo bastante curioso, ¿no? O sea, La película Her. sí, exacto. Estamos en una época en donde ya tal vez de pronto nuestra propia empresa nos ha llevado a depender de demostrar nuestras emociones a través de una IA y le damos un prompt específico. Imagínate que eres Leonardo DiCaprio y que estás enfrente de Rose y le vas a decir tus últimas palabras antes de morir y entonces te hace una carta perfecta. Entonces se están acabando, digamos, no solo las emociones humanas, sino que se van a acabar puestos de trabajo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿es así de grave lo que está pasando en este momento, doctor? Uy, Santiago, aquí yo creo que hay una línea muy delgada que hasta el momento no ha sido muy evidente porque en nuestra realidad antes de la aparición de la IA no existía. Y es en qué casos nosotros tenemos una sinceridad humana. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en el futuro yo estoy convencido que todos los trabajos, y bueno, puede que se me escape alguno y que esta afirmación que está diciendo no sea 100% real, pero sí estadísticamente lo sería, en la medida en que se acerca al 100%, todos los trabajos van a ser reemplazados por una inteligencia artificial, salvo los que los humanos decidamos que no lo van a hacer, por la razón que sea. Por ejemplo, no sé, que haya una persona encargada de apagar la energía de las inteligencias artificiales y que eso solo lo haga un ser humano. Entonces, esto nos daría a que si yo puedo escoger como mi acompañante, como la persona que, no sé, que comparte mi vida a una inteligencia artificial o a un ser humano, es posible que la IA de unas respuestas mucho más acertadas, evaluando constantemente cuál es mi estado de ánimo, cuáles son mis características humanas y demás, pero lo que nunca sería capaz sería de ser sincera conmigo en el sentido humano. O sea, yo podría abrazarlos a ustedes cuando estén tristes y decirles, Santiago, ánimo, pero puede que eso no sea sincero. Y de pronto tú como ser humano, como persona, lo que quieres es alguien que sea sincero y no alguien que de manera hipócrita, por así decirlo, vaya y te abrace y te diga, uy Santiago, muchos ánimos y ya me voy. Y mientras que si tú logras que esa persona a la que acudes, hablando de humanos, sea sincera y sea empática, de pronto eso va a generar en ti unas respuestas mucho mejores, tanto internamente como externamente. Entonces, claramente, una IA nunca va a ser sincera, porque una IA es una máquina y está programada, y claramente no va a poder desarrollar eso. A pesar de que, si lo vemos desde afuera, parezca que sí, ¿no? O sea, seguramente va a existir en un momento un robot que tenga la temperatura del cuerpo humano, que sea capaz de abrazarte con la fuerza que lo haría un ser humano efusivo y demás, pero es un robot, no es un ser humano. Entonces, tal vez ahí estaría como esa línea o esa zona gris en la cual aparentemente el resultado sería el mismo. Ustedes hablaban ahorita de unas películas de Her, pero en el fondo nuestra naturaleza humana tal vez requiera de unos elementos adicionales que creería yo que nunca van a ser capaces de expresar las máquinas por la misma naturaleza de que son máquinas. Ok. Profesor, y devolviéndome solo un poco a la afirmación con la que empezó un poco este último comentario, estadísticamente o probablemente, probabilísticamente, todos los trabajos son susceptibles de ser reemplazados por una inteligencia artificial, la gran mayoría dijimos. Adelantémonos unos años, o unos cientos de años, o unos milenios, no lo sabemos aún, dependerá en gran parte de nosotros, pero digamos adelantémonos unos años a ese mundo en donde reemplazó el 90% de los trabajos o el 99% de los trabajos. En ese mundo van a seguir existiendo seres humanos como nosotros, pero ya no se van a emplear. Y
como lo dice Hegel y muchos otros pensadores grandes de la humanidad, el ser humano, una de las cosas que le da sentido a su vida es el trabajo. ¿Qué pasa si los seres humanos ya no tenemos dónde emplearnos? Y ahí divido la pregunta un poco en dos. ¿Qué van a hacer las personas con poder? Ya que, pues, en principio los seres humanos podríamos empezar a ser menos relevantes en la medida que no aportamos económicamente a esa sociedad, digamos, no la mantenemos. ¿Y qué va a pasar con nosotros como, digamos, seres un poco más universales, como, sí, seres más individuales, no, digamos, saliéndonos un poco de ese espectro social? ¿Cómo ve usted esos dos escenarios? Bueno, me parece que nosotros como seres vivos nos hemos reinventado muchas veces en la historia y que ese reinventarnos es algo que nos va a suceder también en las próximas ventanas de tiempo que mencionabas. No sabemos exactamente de qué tamaño va a ser esa ventana de tiempo, pero en este momento nosotros tenemos que, alrededor de gran cantidad de instituciones que hemos creado, como por ejemplo el trabajo, la educación, que además están estrictamente relacionadas, las personas construyen su proyecto de vida, además les marca la capacidad que tienen para vivir ciertas experiencias, y entonces ese es el mundo que tenemos en este momento. Sin embargo, dada esa realidad en la que los humanos ya no tuviéramos que trabajar, volveríamos a tener dos grandes apuestas, en mi opinión. Una es la negativa, empecemos por ahí, que es, bueno, ¿y ahora a qué vamos a dedicar a los seres humanos y de qué van a vivir? Porque igual todos vamos a necesitar de alimento para poder sobrevivir, todos vamos a tener unas necesidades básicas que están relacionadas con nosotros como seres vivos que tenemos que cubrir. ¿De qué manera vamos a hacer para que todos en el planeta podamos tener acceso a ese cubrimiento de las necesidades? Y pues esa sería la parte negativa, pero la parte positiva también sería que esas instituciones que nosotros creamos también son unas camisas de fuerza. Entonces hay personas que tuvieron que estudiar medicina, derecho, arte o cualquier otra cosa porque era la única manera de subsistir, porque era la manera de asegurar su futuro, porque además mis papás me obligaron, o en mi familia había una tradición y yo no podía ir en contra de la tradición. Entonces también abriría la oportunidad a que yo como individuo haga lo que realmente a mí me gusta. O sea, que yo dedique una gran parte de mi vida a descubrir qué es lo que a mí me gusta, y que esa posibilidad de hacer lo que a mí me gusta, así no genere un ingreso, o en la estructura actual no fuera a generar un ingreso, me permitiera a mí realizarme como ser humano. Entonces, creo que hacia allá puede apuntar la desaparición de los puestos de trabajo, en la medida en que nos permitiría a nosotros explorar un poco más cuál es la esencia del ser humano, cuál es esa esencia real, porque, pues, no sé, las profesiones que hemos creado son recientes. O sea, hace 500 años la mayoría de profesiones que existen hoy día no existían, y aún así existían los seres humanos y llevaban miles de años de evolución. Y seguramente esas profesiones que tenemos hoy día en la sociedad no van a sobrevivir eternamente. Entonces, una vez desaparezcan, y si desaparecen con el avance de la inteligencia artificial, pues ¿dónde quedaría el rol del ser humano? Entonces nos acercaríamos un poco más, y es una oportunidad, a qué somos realmente nosotros. O sea, ¿tú eres realmente abogado o tú eres un ser humano que tiene unas facetas e incluso puede que no las hayas descubierto todas, y que aquí tengamos la oportunidad de descubrirlas? Pero para eso necesitamos hacer una cantidad de instituciones nuevas que permitan que, por ejemplo, los seres humanos aseguren su alimento o su salud, independientemente de que se hayan podido adaptar a la nueva realidad con el avance de la inteligencia artificial o no. Perfecto. Bueno, estas reflexiones son bastante profundas y han llegado pues a un punto de ya un propio descubrimiento del ser en algún punto. Entonces, según lo que nos comentas, llegaremos a descubrirnos nosotros mismos. Y sin embargo, pues para salirnos un poco de esta discusión tan filosófica, incluso melancólica, hablemos de lo que debería ser la IA. O sea, ¿en qué momento la IA se sobrepasa? ¿En qué momento la IA está haciendo lo que no debería hacer? Y este caso lo hemos visto pues varias veces. Están, por ejemplo, la gente que utiliza la IA para
hacer pornografía. Están también la gente que utiliza la IA para generar imágenes de personas de color vistiendo uniformes de la Alemania nazi. Están también momentos en donde la IA tiene sesgos, alucina. Entonces, hablemos de estos comportamientos, podríamos llamarlo humanos de la IA. ¿Es la IA comportándose como un humano o han llegado momentos incluso donde la IA en diciembre da respuestas menos certeras o menos coherentes porque se ha dado cuenta que en diciembre no es tan utilizada y siente que es su momento para descansar? Cuéntanos qué piensas de esto, doctor Javier. Bueno, Santiago, culturalmente nosotros tenemos una concepción de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, como seres vivos, tenemos unas señales que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Y tratando de englobar estas dos, tal vez nosotros podríamos empezar a crear unos conjuntos de qué queremos de la IA y qué no queremos de la IA. Hay una frase de Stephen Hawking que dijo en una entrevista que le hicieron en el año 2014, cuando ya empezaba como a popularizarse en algunos nichos el tema de la inteligencia artificial, y él decía que la inteligencia artificial, el avance de la inteligencia artificial auguraba el fin de la raza humana. Entonces, si nosotros consideramos que esto es algo negativo, como creo que culturalmente lo concebimos, no queremos que la IA acabe con la humanidad. Ahora, eso me lleva a un segundo ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza. Hace unos años, Watson, que es una inteligencia artificial que tenía IBM, bueno, todavía la tiene, pero ha perdido popularidad debido a lo que voy a contar, le iba muy bien ganando concursos de conocimiento. Creo que había un concurso que se llamaba Jeopardy, entonces era infalible, y ahí, como dicen, le daba sopa y seco a todo el que se le enfrentara. Y entonces, como era tan buena, intentaron llevarla a las unidades de oncología de varios hospitales. Si la memoria no me falla, creo que eran como 50 hospitales en 17 países. Y entonces Watson ayudaba a la lucha contra el cáncer en estos pabellones de personas con cáncer. En algún momento, particularmente un caso que me quedó en la cabeza, en algún momento llega un paciente con un alto sangrado en su sistema digestivo debido al cáncer que tenía en este lugar, y resulta que la IA le da un medicamento que iba a aumentar el sangrado que tenía este paciente. Y entonces inmediatamente, o sea, nunca se dejó que la IA, que Watson actuara de manera autónoma, sino que siempre había una revisión por parte de profesionales médicos. Cuando los profesionales médicos se dan cuenta que el medicamento que le dio iba a acabar con este paciente, pues paren todo, por favor. Entonces, a partir de ese momento, como que se le toma desconfianza a lo que estaba haciendo la IA, pero viene la pregunta, ¿por qué lo estaba haciendo la IA? Entonces, hay ahí lo que nosotros consideraríamos hoy día un problema de sintonización o de tuning, y es, si nosotros le pedimos a una inteligencia artificial que acabe con el cáncer, ¿será que la única salida es que acabe con los humanos? ¿O hay una forma en la que la IA puede curar del cáncer a los seres humanos sin acabar con los seres humanos? Es una pregunta, todavía no está claro. ¿O realmente fue un error que la IA tenía que darle el medicamento A y le dio el B porque se confundió? Entonces, eso también nos hace pensar en, ya saliendo como de estos dos ejemplos, a futuro, si nosotros queremos acabar con problemas gravísimos que tenemos los seres humanos como el cambio climático, y nosotros le decimos a una IA que se encargue de acabar con el cambio climático, ¿qué podríamos esperar? ¿Que realmente nos permita vivir a nosotros en armonía y todos felices en un mundo sin cambio climático, sin calentamiento global, o que termine exterminando a la raza humana, que es la única manera en la que pudiera, de acuerdo a sus algoritmos, acabar con el cambio climático, o reduciendo la población a una décima parte? O sea, nuevamente tenemos que tener ese proceso como de sintonización
de qué manera podemos obtener lo que nosotros queremos de la inteligencia artificial. Y si lo que nosotros estamos expresando con palabras o en un chat es lo que realmente queremos, porque también puede que lo que querramos no sea lo que en el fondo queremos. O sea, podemos tener ahí un problema nosotros mismos como de tratar de expresar algo que creemos que significa algo, pero realmente no tiene ese significado. En economía se llama una inconsistencia intertemporal y hace referencia a que pues, no estemos realmente en consecuencia con lo que queremos y lo que pensamos y lo que expresamos. Profesor, sí, sigamos un poquito con este hilo. Le recordamos también a la audiencia que el profesor Javier ha trabajado mucho precisamente en el tema de regulación de la IA. Seguramente mucho sabrá del tema que nos dijo de tuning, de sintonización, de poner un poco el baremo. En últimas, el baremo lo vamos a poner seguramente nosotros, que somos quien programamos a la IA, por lo menos por el momento, o gran parte de ella. ¿Cómo es el estado del arte ahorita en el mundo y en Colombia de la regulación de IA? Hay países que prefieren no regularla, aquí también hay liberalismo en ese sentido y hay países con una tendencia un poco más restrictiva. ¿Cuál es un poco el estado del arte en este momento? Uy, caramba. Hay unos polos de desarrollo que además como que jalan la estructura de la Guerra Fría, y es que por ejemplo Estados Unidos pues quiere ganar la carrera. Por el otro lado está China, que aparece como un actor relevante de la política internacional para el siglo XXI, y hay otros que están cerca como Europa y como Rusia. Ahora estamos hablando de quién va a ganar esa carrera por dominar la tecnología y cuál va a ser el camino que cada uno de estos actores que acabo de nombrar va a usar para llegar a esa meta, ¿sí? Porque el que logre tomarle ventaja en el desarrollo de la IA a los demás, tal vez va a tener el poder por muchas décadas, si no es que por más de un siglo al menos. Entonces, eso implica que la regulación de alguna manera es como ese límite de velocidad que le colocamos. Entonces yo voy por la avenida y cuando veo un límite de velocidad, pues sé que tengo que bajarle un poco o por debajo del límite que me establece la norma, y voy a llegar un poco más tarde al destino. Ahora, tenemos experiencias muy negativas de cuando no ha existido regulación al respecto. En el 2008 la economía mundial estuvo al borde del precipicio, estuvimos a muy poco de que la economía se derrumbara, la economía del mundo, y esto se dio, o sea, ya cuando uno mira para atrás, por la desaparición de regulaciones que se han creado en la crisis de los años 30 en el siglo pasado. Entonces, viene aquí como cuál va a ser la posición que van a tomar cada una de estas potencias para llegar a la meta. Si se arriesgan a no regular, o sea, mejor dicho, si yo me arriesgo a ir por la avenida sin límite de velocidad, con el riesgo de que yo me accidente y quién sabe, pierdo el control del vehículo y quién sabe qué termine pasando, o me voy más despacio con el riesgo de que el otro me gane. Ahora, son decisiones que además no se van a tomar globalmente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como país que no se encuentra en el centro de la economía mundial, sino un país periférico, pues lo único que podemos hacer es ver lo que está sucediendo y eventualmente tratar de entenderlo. Estados Unidos ha tomado la posición de no regular y esa posición pues ha hecho que grandes cantidades de capital vayan a impulsar las empresas de inteligencia artificial que están naciendo, en particular en California. China pues tiene un músculo muy grande que está siendo impulsado por el gobierno, entonces tener el impulso y la fuerza del gobierno de un país tan rico como China pues garantiza una aceleración muy fructífera para los resultados. Y por el otro lado pues está Europa, que ha
optado por regular, garantizar los derechos, por ser garante de todo lo que nosotros de alguna manera hemos podido avanzar en derechos en los últimos 2 siglos y quizá más, pero eso ha significado que muchas empresas opten por no irse a Europa a hacer inteligencia artificial, porque pues van a ir más despacio que en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Entonces, si yo quiero llegar a la meta, pero sé que por la pista europea la velocidad es menor que por la pista de Estados Unidos, pues me voy para la pista de Estados Unidos. Ahora, esto, pues como lo decía Stephen Hawking, puede tener problemas graves. O sea, cuando yo les contaba de la desaparición de la ley Glass-Steagall a comienzos de este siglo, pues fue uno de los detonantes de la crisis financiera del 2008. Ahora, si nosotros consideramos la magnitud de lo que se puede dar con el avance de la inteligencia artificial, que eventualmente puede poner en riesgo el avance o la supervivencia de la especie humana, pues el riesgo es muy alto. O sea, si nos llegamos a equivocar, puede que no haya humanos para contarlo más adelante. Bueno, y digamos que continuando con esa línea de pensamiento, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué interés tienen los países en que la inteligencia artificial avance? O sea, ¿qué es lo que ellos buscan a través de tener esta herramienta? No sé, tener espías mejores, tener una posibilidad de entrar a las redes de estas otras superpotencias más fácilmente, o tener una superinteligencia artificial que prediga cuáles son las decisiones que va a tomar en política económica China, Estados Unidos, Rusia, etc. Y la segunda pregunta es, bueno, deberíamos preocuparnos porque recordemos que bueno, acá no hay nadie bueno, no podemos ver a ninguno como los buenos, pero recordemos que hemos tomado el camino de ser democráticos. Estamos en una república democrática acá en Colombia y pues bueno, el estandarte y baluarte de la democracia es Estados Unidos. Y del otro lado está China, está Rusia y están estas, digamos, llamarlos gobiernos totalitarios que pareciera que no tuvieran una brújula moral, que pareciera que lo que ellos buscan es el poder absoluto y no buscan el bienestar de su población, o digamos que no, si lo buscan es como una excusa para llevar a cabo sus fines particulares. ¿Qué podríamos, o sea, ya que lo mencionas, estamos dentro de un momento de crisis, estamos entrando en una crisis sobre la carrera de la IA? Ya no es la carrera del espacio, es la carrera para ver quién tiene la mejoría. Santiago, bueno, voy a comenzar por la primera pregunta. Me cuesta trabajo estructurar que nosotros podemos querer la IA como sociedad para hacer el mal. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que muchas veces la invención de las tecnologías y el desarrollo mismo de las tecnologías ha sido impulsado por razones relacionadas no con el bienestar humano, pero dado como ese paréntesis que acabo de decir, pensaría que la IA sí puede ser una oportunidad única que hasta el momento hemos tenido. Estoy convencido de que todas las enfermedades que existen hoy día tienen solución con el avance de la inteligencia artificial, que todas las diferencias socioeconómicas que existen hasta el momento, los problemas de desigualdad pueden ser solucionados con el avance de la inteligencia artificial. Ahora, ¿las vamos a usar para eso? No lo sé, espero que sí. En varias ocasiones yo he discutido este tema con personas que trabajan inteligencia artificial fuera de Colombia y tal vez yo soy el más optimista porque por lo general siempre se termina en que las tecnologías que hemos tenido como seres humanos no han sido empleadas para solucionar de manera masiva los problemas que acabo de decir. Sí, muchas veces se han usado, pero por lo general los seres humanos han usado las tecnologías como para
fortalecer aún más el poder que tienen, fortalecer más aún ciertas características que no son positivas, pero aún así yo creo que esta puede ser la oportunidad que nosotros tenemos. Y que ojalá tengamos la oportunidad de ver cómo esas brechas, esas desigualdades, esos problemas que hasta el momento tenemos, estoy convencido de que la inteligencia artificial seguramente nos va a dar una expectativa de vida superior a los 120 años en poco tiempo. Y no es algo descabellado. Hace 200 años la expectativa de vida en nuestro país rondaba un poquito menos de los 30 años y hoy día lo duplica. Entonces, pensar en que pudiéramos tener un mundo sin enfermedades, o al menos las enfermedades actuales, y con una expectativa de vida del doble de hoy día, no es algo descabellado. Ahora, la segunda pregunta, la democracia y si estamos en crisis. Cuando yo hablaba hace un rato de las instituciones, una de las instituciones que estoy convencido que cambiaría sería precisamente esa. Y desde hace un tiempo, incluso creo que ustedes tienen un podcast muy interesante sobre la democracia y sobre los resultados que generó la aparición de Cambridge Analytica en resultados electorales. Entonces, esto podría mostrarnos que realmente pueden estar naciendo con el avance de la IA nuevas estructuras que nos permitan tener una mejor sociedad. Les pongo un ejemplo de algo que ya sucedió, no es algo que se me acaba de ocurrir. En el 2018 en Japón hay un distrito que se llama Tama, si no estoy mal, y Tama tenía que escoger alcaldes. Y como la ley no lo prohíbe, pues alguien lanzó una inteligencia artificial para que fuera alcalde. En ese momento, esta IA quedó de tercera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado primera? Pues hubiera podido ser un ejercicio interesante históricamente, pero aún así, si nosotros pensamos que lo que debe hacer un líder político, un alcalde, un presidente, es tratar de recoger las necesidades y lo que el pueblo quiere y hacer un ejercicio de optimización para encontrar cuál es el óptimo, o ya sea local o el óptimo general, para que de esta manera eso sea lo que tiene la sociedad y la sociedad se va a beneficiar. Y además nosotros en nuestra región tenemos problemas de corrupción, pues creeríamos que una IA no se va a robar la plata, porque ¿para qué? Entonces podríamos tener resultados positivos, ¿sí? O sea, pues si nadie tiene la obsesión de ser ni presidente, ni alcalde, ni líder, pues dejemos que eventualmente los ejercicios de optimización los hagan las máquinas, que son muy buenas haciendo ejercicios de optimización. Ahora, esto es algo teórico, ¿no? Lo que acabo de decir. Sí. ¿Quién sabe qué pasaría si realmente pues entrara a presidirnos o a dirigir una ciudad como Bogotá, que es donde estamos grabando este podcast, pues la dirigiera una inteligencia artificial? Pero nuevamente pues es un ejercicio de tuning. Ahora, sí creo que hay un tema de desconexión, que era la última parte de la segunda pregunta, que es la crisis, precisamente por el tema del impacto que tienen las nuevas tecnologías en la votación de las personas. Y es hasta qué punto toda la información que tienen las redes sociales o que hay de nosotros, o sea, nosotros constantemente estamos creando datos que hablan de nosotros, de nuestros comportamientos, de qué nos mueve, y es cuestión de que alguien ofrezca el suficiente dinero para que esa información se le venda al mejor postor. Entonces, no sé, Andrés, yo quiero convencerte a ti de que apoyes una causa malévola, pero yo sé que tú o que Santiago tienen buenas intenciones, pero resulta que yo sé que a ti te gusta un determinado deporte o que tú eres de una determinada religión. Entonces voy a empezar con esos datos que conozco de ti, que además sé que hay una empresa que los tiene almacenados, se los compro y empiezo a jalarte. A través del deporte en este caso. Por ejemplo, a Andrés en caso del deporte y a Santiago, por ejemplo, a través de sus creencias religiosas, y lo jalo, hasta que logré colocarlo en una posición para que hiciera lo que yo quisiera. Por ejemplo, que vote por un candidato que puede ser perjudicial incluso para ustedes dos. ¿Sí? Entonces,
Y esto, o sea, seguro que Cambridge Analytica sucedió hace más o menos 8 años. Más o menos. Con toda seguridad los avances tecnológicos... Permiten más que en aquel entonces. Exacto. Solamente que en este momento no es público. O sea, en ese momento fue porque creo que tuvimos 4 elecciones en las que hubo desasosiego y como que cuáles fueron estos resultados. O sea, ¿por qué la democracia arrojó estos resultados? Pues porque había una cantidad de... Manipulación. sí, de resultados impulsados por el uso de los datos que había de todos nosotros en las redes sociales, que había en algún lugar de internet. Hoy día puede que sí, solamente que ahora las grandes tecnológicas pues no van a dejar rastro o que no van a ser tan fáciles de detectar. Pero sí, yo creería que hemos crecido a tal punto que las instituciones que teníamos antes como que desbordan un poco su capacidad cuando intentan controlar las realidades actuales. Bueno, profesor, y en ese mismo sentido entonces, ya que estamos hablando un poco de institucionalidad o de no institucionalidad, en este momento que todavía la hay, que en principio, por lo menos en principio, tienen alguna posibilidad frente al desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, en su opinión, ¿se debe o no se debe regular? Sí, se debe regular. Nuevamente, creo que estamos ante un poder gigantesco. Hace un rato hablaba del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Sería descabellado que en este momento alguien dijera, no, es que yo quiero construir mi propia arma nuclear o quiero tener mi propia planta nuclear en la cocina de mi casa. Y entonces, pues a nadie le cabría esa posibilidad en la cabeza. Ahora, esto lo digo, creo que el otro año cumplimos 80 años de Hiroshima y Nagasaki, después de 80 años de que vimos cómo la energía atómica puede destruir una ciudad. Entonces, pues mirar hacia atrás es muy fácil, pero hacia adelante decir, bueno, con todo ese poder que tenemos, ¿será que una inteligencia artificial puede ser de código abierto, por ejemplo? ¿O puede estar abierta a que una persona pueda hacer lo que quiera con la inteligencia artificial? Bueno, Santiago, tú hace un momento hablabas de la pornografía, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, con la creación de imágenes de pornografía infantil no se está perjudicando a ningún niño, ¿esto debería regularse o no regularse? Es algo que seguramente tenemos que discutir como sociedad, porque al final de cuentas, pues en este caso puntual, pues no hay un niño al que se le esté violando sus derechos, pero sí es algo que como que no nos genera agrado ni es algo bien visto. Entonces, ¿de qué manera nosotros empezamos a regular qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? ¿Qué tal que eventualmente yo mediante el uso de inteligencia artificial pudiera terminar construyendo armas de destrucción masiva en mi cocina? Sí, porque pues tienen el conocimiento y simplemente me van a dar una serie de pasos. Y bueno, ¿yo qué haría con eso? Por Entonces, ejemplo, hablando acá de un caso muy reciente que sucedió el 4 de diciembre, el caso de Luigi Mangione y el asesinato al CEO de United Healthcare, si no estoy mal, disculparán si me equivoco, él utilizó un arma que supuestamente era creada a través de una Impresión 3D. Una impresión 3D. Entonces, bueno, ahí quedamos con la duda. Obviamente él tenía mucho conocimiento, de hecho estuvo relacionado con la programación de un juego bastante famoso que es, creo que Civilization 6, pero pues una persona que no tenga conocimientos en absoluto puede pedirle a una inteligencia artificial que te ayude a crear un arma específicamente para que dispare balas subsónicas y pues que sea difícil de rastrear porque no está, digamos, no tiene número de serie, no tiene munición específica y entonces en este caso pues se dice que él utilizó esa arma, pero ahora relacionándolo con lo que tú dices, pues queda también esa duda de ¿qué más puede hacer una IA? Puede hacer impresiones 3D, obviamente sí puede, pero ¿con qué más cosas malas podemos hacer con la IA que merezcan regulación? Porque la posibilidad es infinita. Yo siento también que la imaginación humana en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo, pues es
absolutamente infinita, y si tenemos una herramienta de estas, que por ejemplo yo hoy amanecí con ganas de ir a una alocución presidencial y pues como a mí me cae tan mal Petro, pues voy a crearme un arma para que no me rastreen y allá cometo un magnicidio, por ejemplo. Obviamente no va a ser así nunca, pero es algo que en este momento me puedo imaginar. Entonces, y si alguien, no sé, con desequilibrio mental, ese podría ser otro tema. ¿Quiénes podrían tener acceso o quiénes merecen acceso a la IA? Necesito permiso. Necesito permiso para tener la IA, o sea, debo tener una edad específica para poder utilizar la IA. Ya llegamos a otro debate, no solo de si merece regulación, porque ya dijimos que sí, sino desde qué momento puedo utilizar la IA. Si soy menor de edad, entonces no puedo poner a ChatGPT a hacer todas mis tareas de biología o de matemáticas. Un ejemplo. Uy, caramba. Bueno, yo estoy convencido, y además que lo promuevo desde el apoyo al proyecto de ley 059, que busca regular la IA en Colombia, y estoy de acuerdo con gran parte de la regulación que se está llevando a cabo en el mundo, en Sudamérica, en Europa y en otros países. Y hay ahí unas barreras que nosotros, o que yo tengo naturalmente, y es que yo no alcanzo a ver cosas que seguramente se van a presentar. ¿Sí? Ahora, si yo retomo lo que tú acabas de decir, Santiago, y es hasta qué punto la IA, que es y va a ser más inteligente que cualquier ser humano, pues puede crear cualquier cosa que haya creado los seres humanos. Un arma, un plan para acabar con la vida de alguien, un plan para acabar con muchas vidas, con mucha sociedad. Bueno, lo que nosotros creamos que se puede hacer y que han hecho los humanos en la historia, se va a poder replicar y eventualmente perfeccionar aún en el concepto de la maldad que pueda englobar. Entonces, es algo que nosotros tenemos que empezar a debatir como sociedad y pensar eso que tú decías. ¿Desde qué edad los niños van a tener acceso a la IA? Si realmente el sistema educativo requiere que los niños aprendan el conocimiento que nosotros tuvimos en algún momento, o eso ya empieza a dejar de ser relevante. Cuando yo hablaba de la IA de código abierto, es porque precisamente la IA de código abierto permite que no tenga ningún tipo de barrera. O sea, si en este momento yo, por ejemplo, le digo a ChatGPT que por favor me haga la imagen de una agresión o de una persona pegándole a la otra, me va a decir que no lo puede hacer. Y no que no lo pueda hacer porque no esté dentro de sus capacidades, sino que tiene unas restricciones para crear esas imágenes. Ahora, si yo tengo una IA de código abierto, pues yo me meto al código y le digo, quíteme esta restricción y puedo crear esa imagen. Esto es un ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, también podría darse con armas de destrucción masiva, armas biológicas, ¿sí? Que incluso permitan encontrar cosas que nosotros no conocíamos. Google tiene una empresa que adquirió hace más o menos 10 años que se llama DeepMind, que se encarga de, entre otras cosas, de hacer estudios sobre... se me fue la palabra. Bueno, unos componentes biológicos que si nosotros los hiciéramos con la misma velocidad que los veníamos haciendo antes de que DeepMind apareciera, nos tomarían, es posible que algunos siglos para encontrar proteínas, es la palabra, algunas proteínas. Y entonces resulta que a través de DeepMind, usando inteligencia artificial, fue capaz de mostrarnos proteínas que nosotros con nuestro avance a la velocidad que lo venimos haciendo nos demoraría más de 200 años. Sí, ya recordé el caso. Creo que la inteligencia artificial de la que habla se llama AlphaFold, que es la que nos muestra cómo se doblan las proteínas unas encima de otras para que puedan cumplir su función. Y lo que tú dices, efectivamente, descubrir proteínas es un trabajo que nos toma un montón de tiempo y un montón de recursos, porque pues toca investigadores de primer nivel en los mejores lugares, y ahora esta IA que va como en su versión 3, pues más o menos nos dice cómo se pliegan y así las podemos replicar en un laboratorio, crear también las proteínas sintéticamente. Y eso nos da la solución a muchas enfermedades. Ya. Ahora, imaginémonos que ese poder de crear proteínas se usa para el mal. Entonces, acabamos de salir de una pandemia. Creamos otro.
Dime. Creamos otra enfermedad, por ejemplo, que además tengamos la garantía de que crear la cura va a demorar 5 años, ¿sí? Que también podría uno estar en capacidad de diseñar. Colocar el prompt. Sí, que la probabilidad o que la cantidad de pruebas que se vayan a hacer para generar una cura duren al menos 5 años. En 5 años, ¿qué porcentaje de la población mundial se va a acabar? Entonces, ¿queremos que todo ese poder esté en manos de cualquiera? ¿O solamente de ciertas personas? ¿Y de quiénes son esas personas? El derecho internacional humanitario se desborda cuando lo colocamos contra una IA. Nosotros hemos visto ya casos en los que no hay pruebas, pero sí evidencias que se están usando armas con inteligencia artificial en la guerra de Ucrania. Y seguro que Ucrania no es el único terreno donde se están usando y donde se están experimentando. Y entonces, el derecho internacional humanitario, que es algo que lleva décadas evolucionando, ¿sí? Que lo hemos visto por un lado, por el otro, de qué manera los países lo aceptan, de qué manera se vuelve equilibrado a pesar de que sí, de que tiene una naturaleza terrible, no sirve para nada ante la IA, ¿sí? Porque ¿quién es el culpable? ¿A quién metemos a la cárcel en caso de genocidio por ella? De evidencias de un genocidio? ¿Al robot? ¿Al programador? ¿Al que lo prendió? El que lo utilizó. ¿Al país donde residen los servidores? Sí, o sea, es algo que está lleno de vacíos y aún así está en juego la vida humana. Y aún así se está haciendo. Y aún así hay evidencias de que está pasando. Entonces, yo creo que no hay, o bueno, a mí no se me ocurre en este momento una respuesta concreta, pero sí es algo que tenemos que irlo debatiendo, como les decía, ese proceso de sintonización, de qué manera voy sintonizando diferentes etapas y construyo sobre las etapas anteriores. ¿Sí? Y eso solo se da a través del debate. En el caso de nosotros como Colombia tenemos que descubrir cuál va a ser nuestro rol en esta nueva realidad, que tampoco lo hemos discutido en ningún momento. ¿Sí? Simplemente pues nosotros lo que hacemos es mirar para Europa, mirar para Estados Unidos y de pronto casarnos con una u otra regulación. Pero eso realmente es lo que a nosotros nos conviene. Y responde a nuestra realidad. Exacto. No somos ni uno ni dos. Exacto. Yo puedo ir a probarme el vestido que le queda no sé, al escandinavo, que es grande, de ojos azules, y a mí no me va a quedar. ¿Sí? Yo soy colombiano. Puedo ir a Estados Unidos y probarme allá otro que está diseñado para Estados Unidos, pero ese no es el mío. O sea, ¿cuál es el de nosotros? Y es eso lo que nosotros como sociedad tal vez debemos apuntarle y empezar a avanzar. Porque si nos dormimos, llegamos tarde a la repartición del pastel. Sí, de hecho, hablando, ya que hablaste de armas biológicas, el día de ayer salió una noticia muy curiosa que en La Guajira clausuraron una granja, una pequeña granja, porque había sospecha de que los animales de esa granja estaban muriendo por anthrax. Y el anthrax es una enfermedad de laboratorio. El anthrax es una enfermedad, bueno, no quiero decir dónde se creó, pero es una enfermedad de laboratorio y bueno, si entonces uno haciendo una investigación para una tarea de primaria, ¿qué es el anthrax? ¿Qué componentes tiene el anthrax? Y si tengo los insumos suficientes cerca mío, pues puedo estar elaborando un arma tan mortal como puede ser esta enfermedad. Que pues bueno, no estaba al tanto qué ha pasado con la noticia, apenas fue ayer, pero pues imaginemos que la persona o quien estuviera detrás de esto, pues utilizó la IA para saber qué componentes o qué ingredientes se utilizaron para crear esta enfermedad. Entonces, sí, de acuerdo contigo, siento que es muy importante mirar no mirar tampoco a los lados, sino mirar hacia adelante. Como país, nosotros mirar qué es lo que a nosotros nos afecta con la IA y cuáles son las soluciones o las posibles soluciones que podemos dar desde una perspectiva legislativa o desde una regulación a través de un decreto, como sea, pero debemos hacerlo porque, como ya lo hemos dicho, esta velocidad avanza más rápido que nosotros. Precisamente te interrumpo porque hay un tema que conecta muy bien con eso que estás diciendo y es preguntarle al profesor, en su opinión más o menos, en qué parte de esta curva en forma de S, que es como la curva en la que se desarrollan las tecnologías, cree que estamos. Para explicar y contextualizar a la audiencia un poco, se dice que
una innovación tiene en la escala de su tiempo una forma de S, en donde empieza un poco suave al inicio, mientras encuentran sus usos, sus debilidades, sus pros y sus contras. Después tiene una forma muy exponencial cuando se descubren todo esto y se desbloquean muchas de sus limitaciones. Y al final de su vida útil, pues vuelve y se aplana y digamos que su popularidad otra vez vuelve a un punto normal. Lo vemos, por ejemplo, una forma de ese muy clara en los teléfonos móviles. Se fermentó y se preparó la telefonía móvil desde los finales de los 80s por ahí hasta inicios de los 2000 que sale el iPhone. El iPhone nos muestra todo lo que se puede hacer con la telefonía móvil y las aplicaciones. Hay una oleada de desarrollo gigante en estas 2 décadas, entre los 2000 y la primera parte de los 2020, pero ya ahorita en los últimos 3-4 años se habla de un aplanamiento en la industria del teléfono móvil porque ya casi que todo está visto. ¿Dónde cree el profesor que estamos en este momento en materia de IA? ¿En qué parte de esa S estamos? Bueno, Andrés, creo que la S, la gráfica de la S, tiene 3 etapas. Una es la fermentación, otro es el despegue y otro es la madurez. Yo estoy convencido de que estamos en la primera, que es la etapa de la fermentación, y las características que tiene propiamente esa primera etapa, que son la alta incertidumbre, que son la experimentación y la iteración, creo que son las que estamos viviendo. O sea, tenemos una incertidumbre muy grande por qué va a pasar mañana, cómo nos va a afectar, de qué manera nos preparamos para eso que no sabemos cómo va a ser, y lo que estamos haciendo en este momento es experimentando. Ahora, eso pues nos reflejaría que el camino que se viene, y si lo que yo decía al comienzo de nuestro podcast resulta ser cierto, y es que esta va a ser tal vez la revolución más grande que nosotros hayamos tenido después del fuego y quizá de la rueda, pues nos muestra que es harto el camino que nos queda para ese despegue y los cambios y las consecuencias que vamos a ver. Okay. Bueno, finalmente vamos a hacerle una última pregunta acá a nuestro invitado especial, y queremos pues ya dejar de lado un poco esta perspectiva tan negativista, diría yo, tan preocupante, y que nos cuentes ya, digamos, con tu experiencia personal, qué es lo más bonito, lo más relevante que has venido trabajando de la mano pues con este nuevo mundo, esta nueva tecnología, con la IA. ¿Qué aprendizajes bonitos te has llevado de esta nueva tecnología, Bueno, yo creo que ese sentimiento de volver a ser niño, y es sorprenderme cada vez que veo los avances de la próxima semana, o los avances que dio una empresa que se creó nueva, que de OpenAI salieron unos hermanos y crearon otra compañía, y entonces esta compañía ahora está haciendo unas cosas maravillosas e innovadoras, y ese sentimiento me parece muy bonito. Ahora, si salimos ya propiamente de mis sentimientos, pues la esperanza de que las personas con las que yo he debatido de cuál va a ser el futuro de la IA estén equivocadas, y que quizá de pronto la IA sirva para reducir esas diferencias que tenemos en el mundo, que permita que las personas puedan encontrar un poco más fácil lo que los mueve, que ya la sociedad no sea como esa camisa de fuerza en la que hay un número determinado de profesiones y es eso o no hay nada más, sino que las personas tengan opciones, que si logramos establecer un ingreso básico universal, que esto permita que las personas puedan potenciar aún más lo que cada uno es, pero esto pues solo se dará en la medida en que nosotros nos movamos todos para el mismo lugar y la sociedad refleje esos movimientos. Pero en general, hasta el momento lo que yo he vivido y lo que he tenido la oportunidad ha sido maravilloso. O sea, poder estar pensando casi que 24/7 alrededor de qué va a pasar con esta nueva oportunidad. Recuerdo cuando salió Notebook LM, que yo decía, caramba, mi trabajo como profesor puede estar acá peligrando, ¿sí? En la medida en que
Notebook LM es capaz de crear un podcast como el que nosotros estamos haciendo. Sí. Creo que la semana pasada se liberó una nueva opción que es que además una persona puede interactuar con esa creación de podcast, que ya está en español además, y además con programas como HeyGen yo pueda crear un video de ese podcast. Ya. Entonces con un libro hago un podcast, luego del podcast genero un buen video. y entonces eso me reemplaza a mí como profesor. Entonces, ¿cómo me va a reinventar o qué es lo que yo estoy ofreciendo que no esté ofreciendo la IA para que los estudiantes, por ejemplo, en este caso, puedan decir, yo prefiero al profesor Javier que a la IA que es de turno? Entonces, y yo sigo teniendo, ya para cerrar la pregunta de Santiago, yo sigo teniendo la esperanza de que esto va a ser positivo. O sea, que seguramente va a haber un tiempo ahí de fermentación en la que nosotros como generación bisagra pues vamos a tener que vivir muchos cambios, pero que eso nos va a traer tiempos positivos. Y pues bueno, por ejemplo, estamos acá, que tal vez no nos habremos reunido si no hubiera sido por la IA hoy. Sí, exactamente. Bueno, profesor, yo lo último que tengo preparado ya son unas preguntas para irnos de la IA y conocer un poco más a Javier, a la gran persona que hay detrás de usted. Son preguntas cortas, pero igual tómate el tiempo que quieras para responderlas. La primera versión de esta pregunta es, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿en qué te gustaría trabajar? Aunque si la acoplamos al episodio es, si la IA hiciera todo tu trabajo por ti, ¿a qué te gustaría dedicarte? Yo me he gozado mucho este proceso de estar averiguando qué es lo que pasa en muchos rincones del planeta con la IA. Y me parece tan bonito eso, o sea, me llena a mí como persona tratar de imaginar que lo que estoy haciendo va a ser útil para la sociedad en la que vivo y en particular para mis estudiantes. Entonces decir como que estoy pensando en que tengo que revisar lo que está pasando con Anthropic o con Perplexity o incluso con la junta directiva de OpenAI para entender cómo se está moviendo la IA y qué está pasando con los gobiernos de diferentes países para saber cómo se está moviendo y eso podérselo trasladar a alguien me parece maravilloso. Wow, o sea, seguiría haciendo lo mismo que está haciendo en este momento. Al menos por un tiempo sí. Buenísimo. Bueno, la otra pregunta es, si tuviera la oportunidad de tomar un viaje en el tiempo y que te redondó ida y vuelta, puede ser al futuro o al pasado, ¿a dónde sería y qué verías? Uy, caramba, qué pregunta tan difícil. ¿Solamente uno? Sí, solamente uno. Futuro, pasado, algún lugar. No sé, tal vez algo relacionado con mi historia, ya sea de cuando yo he estado vivo o mucho antes para entender mucho mejor quién soy yo, de dónde vengo, por qué soy como soy. Y si pudiera eso verlo, no en primera persona, sino en tercera persona, sería wow. Ok. Bueno, y la última es, si tuvieras aquí de frente con nosotros reunidos al Javier de, no sé, 10 o 15 años, que era especialmente soñador, ¿qué le dirías? ¿El de antes? Sí, el de 15, 10 años de edad. Ah, ok. Uy, caramba. Yo cuando era niño tenía el sueño de ser astronauta y ahora, con tantos avances, creo que alguna vez voy a tener la oportunidad de simularlo. Entonces, como que siga soñando. Y es tal vez lo que sigo haciendo hoy día, pues lo que les decía hace un momento. Hay personas que me dicen que esto va a terminar muy mal y yo sigo teniendo la esperanza de que esto puede terminar bien y que la sociedad puede estar mejor y bueno, tal vez algo que me caracteriza a mí como soñador y es seguir soñando. Creo que es algo que me va a dar mucho combustible para seguir viviendo cada día de manera muy plena. Wow. Bueno, qué respuestas tan emotivas, tan bonitas. Muchas gracias, Andrés, por ese segmento. Y bueno, entonces con esto concluiríamos nuestro episodio de hoy. Estamos muy contentos de que nos pudieras haber acompañado hoy, profesor Javier. Él fue nuestro profesor hace ya varios años y dejó un impacto muy grande en ambos. Y pues bueno, de pasar de alumnos a poder compartir este espacio contigo es un honor muy grande. Entonces, si quieres decirte unas últimas palabras antes de cortar el episodio. Santiago, Andrés, de verdad el honor es para mí pues haberlos visto en este proceso y que hoy día, paralelo a sus actividades profesionales, estén buscando que eso que ustedes sueñan, eso que ustedes
esperan de la sociedad se pueda replicar en este ejercicio, me parece muy, muy bonito. De verdad que me siento muy cómodo acá con ustedes, muy orgulloso del proceso de cada uno de ustedes y que ojalá a este espacio le vaya muy bien y que además les permita a ustedes pues continuar en ese proyecto de vida tan bonito que tienen. Vale, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Esta fue la Sociedad del Silicio. Yo soy Santiago. Yo soy Andrés. Yo, Javier Ariza. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.